Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8:02, 7:02 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. El Partido Popular y Vox ya habrían llegado a un acuerdo de gobierno en Castilla y León que permitiría investir por tercera vez a Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta. El pacto, según fuentes de ambas formaciones, incluiría el principio de prioridad nacional y sigue el modelo de los acuerdos ya cerrados en Extremadura y en Aragón. Dirigentes nacionales del PP se desplazaron la semana pasada a la comunidad castellano-leonesa para cerrar los últimos flecos del texto. Las conversaciones habrían ralentizado por el calendario electoral andaluz y por la actualidad judicial, pero podrían culminar en los próximos días. Como les contamos, la suma de Partido Popular y Vox es la única opción viable tras las elecciones, con 33 procuradores populares y 14 de Vox. De esta manera, Vox lograría introducir la prioridad nacional en 4 gobiernos del PP en pocas semanas, tras pactos similares en otras comunidades. Y mientras tanto, en Andalucía, el presidente Juan Manuel Moreno Bonilla sigue resistiéndose a asumir este principio, lo que mantiene bloqueadas las negociaciones presupuestarias en la comunidad. Bueno, pues OK Diario ya da por hecho el acuerdo en Castilla y León, el acuerdo de gobierno. Hombre, todos lo dábamos un poquito por hecho desde hace muchos días. Lo que pasa que OK Diario pues tiene los detalles de lo que parecería ser el acuerdo. Carlos Pollán sería vicepresidente de la Junta de Castilla y León. Se aplicarían los principios de prioridad nacional en el gobierno de Castilla y León, y eso implicaría, entre otras cosas, pues 0 euros para acogimiento de menas y ONGs de inmigrantes. Bueno, buena noticia que se haya cerrado un acuerdo que al final pues va a ser beneficioso para los castellano-leoneses, pero también para todos los españoles. El tema de lo de la prioridad nacional, ya lo llevo diciendo estas últimas semanas, pues fue una pequeña metedura de pata por parte de los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, cuando Vox lo pone encima de la mesa. Se lanzan a degüello, pero esto no puede ser, pero qué barbaridad. Durante 48 horas, el tiempo que tardaron sus gabinetes demoscópicos en decirles, oye, que es que la gente está de acuerdo con Vox, que es que la gente quiere esto de prioridad nacional, que es que la gente entiende perfectamente a qué se refiere el concepto, que no se refiere a, no, ayudas solo para españoles, no, ayudas para españoles y para los que no siendo españoles estén aquí legalmente buscándose la vida y contribuyendo. Para todo el que esté en España de manera legal y para todos los españoles. Y al final, pues después de 48 horas de estarle atizando a Vox, de repente meten la marcha atrás porque le estaban haciendo la campaña de las andaluzas a Vox. La gente está hasta el mismísimo gorro. Está hasta el mismísimo gorro de que se haya disparado la inseguridad, de que la mayoría de las ayudas públicas vayan a gente que no es que sea de fuera, es que es de fuera y está aquí legalmente y sin dar un palo al agua. La gente está harta. La gente trabaja mucho, vive mucho peor de lo que le gustaría y ve como su dinero al final se lo lleva gente que se ríe de todo el mundo. Y encima esa misma avalancha migratoria colapsa los servicios sanitarios, colapsa el transporte, colapsa el mercado de la vivienda y aumenta hasta extremos bochornosos la inseguridad. Bueno, en Extremadura, en Aragón, en Castilla y León, parece que las respectivas estructuras del Partido Popular pues lo han entendido, que lo de prioridad nacional no es un concepto que vaya contra nadie, no es un concepto que vaya contra el Partido Popular, es un concepto que va a favor de lo que la gente pide, incluyendo a los votantes del Partido Popular. Con lo cual, pues bueno, al final han acordado con Vox
unos gobiernos que incluyen una serie de medidas que son medidas altamente populares. Solo falta Andalucía, que vamos, no. Como pienso que Juanma Moreno, pues de tonto no tiene un pelo, pues imagino que vamos a tener un acuerdo relativamente rápido y en la misma línea que los otros 3 acuerdos. Porque no hay ninguna alternativa que sea buena para el PP andaluz ni para el PP nacional que no pase por el acuerdo con Vox. Si Juanma Moreno no aceptara en Andalucía lo que sus compañeros están aceptando en Extremadura, en Aragón y en Castilla y León, pues hombre, no quedaría él muy bien, no dejaría muy bien a Feijóo y lo único que haría sería ahondar en ese proceso en el que Vox le está comiendo al PP toda la labor de oposición. Todo lo que baja a la izquierda se lo lleva a Vox. El PP no se lleva un solo escaño. Bueno, si Juanma Moreno le diera por tontear con el Partido Socialista, con los reyes de la corrupción, bueno, pues lo único que haría sería ahondar en ese fenómeno. Y como de tonto no tiene un pelo, pues Juanma Moreno no va a hacer eso. Además, pues solemos decir que en el PP son un poco el ejército de Pancho Villa, en el sentido de que cada estructura territorial va por un lado, pero yo no me creo que no haya habido discusiones internas en el Partido Popular en torno a qué hacer con los acuerdos de gobierno con Vox. Y si al final se ha llegado a acuerdo en Extremadura, en Aragón y en Castilla y León, pues quiere decir que la luz verde a esos acuerdos está dada por parte de Feijóo. Por tanto, Juanma Moreno también, aunque asistiremos a teatrillo y tal, pero Juanma Moreno también terminará acordando con Vox un gobierno andaluz en el que, por supuesto, la prioridad nacional tendrá el papel que reclaman tanto los votantes de Vox como los del propio PP. Bueno, un giro en el argumento utilizado por la izquierda que me ha llamado mucho la atención. Y me ha llamado mucho la atención porque quiere decir que se está reconociendo que el Partido Socialista puso en marcha una estructura mafiosa de acoso a la justicia para tratar de paralizar las causas contra el PSOE. Escuchen esto. La investigación judicial que rodea al Partido Socialista apunta a que el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, impulsó y financió una trama destinada a desacreditar a mandos de la Guardia Civil, de la Justicia y de la Fiscalía que estaban investigando precisamente la corrupción socialista. Según la causa dirigida por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, esta operación fue llevada a cabo por la militante Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolcet mediante la búsqueda de supuestas irregularidades contra los investigadores. La clave ahora de esta presunta red es que se habría desarrollado, según dicen, a espaldas del presidente Pedro Sánchez, que es lo que él insiste en decir. Ya en febrero, en su declaración como testigo, Santos Cerdán intentó desvincularse de Leire Díez y negó haber financiado sus actividades. Pero, sin embargo, la investigación sostiene que el PSOE pagó contratos de asesoría jurídica a varios despachos que presuntamente ocultaban la financiación de estos trabajos y por ese motivo el juez también ha imputado a la gerente del partido, a Ana Fuentes, por firmar esos contratos. Un ejemplo de esta trama incluiría la vigilancia y el intento de descrédito de la jueza Beatriz Viedma, la que es instructora del caso del hermano del presidente, David Sánchez, cuyo juicio ha comenzado precisamente esta semana en Badajoz. Según las diligencias, una serie de personas vinculadas a la trama siguieron a la magistrada y a su entorno para tratar de tumbar la investigación. Pese a esas presiones, el proceso judicial sigue adelante y el tribunal deberá decidir si la contratación de David Sánchez fue legal o un caso claro de tráfico de influencias. Bueno, contratación de David Sánchez. Empezamos por esto último y voy para atrás. Lo de la contratación de David Sánchez, la verdad es que el juicio está destapando cosas pues que le ponen
el futuro cada vez más de color de hormiga al hermano de Sánchez, porque ahora resulta que ya no es solo que le contrataran de manera irregular, es que empiezan a aflorar enormes dudas sobre si siquiera tenía un título de director de orquesta por el Conservatorio de San Petersburgo. No aparece por ninguna parte en Rusia el original de semejante título que fue homologado en cuestión de días en España y del que dice la defensa de David Sánchez que no pueden aportar original. Con lo cual, pues todo el mundo se está ahora preguntando si además de haber sido enchufado a dedo en la Diputación de Badajoz, si además hubo falsificación del título. Empieza a ser bastante probable. Así que se le va complicando la cosa al hermano de Pedro Sánchez. La trama mafiosa que el Partido Socialista puso en marcha para tratar de desactivar todas las causas judiciales, en particular las referidas a la familia de Sánchez, puso en marcha seguimientos a la jueza encargada del tema del hermanísimo. Seguimientos para tratar de averiguar cosas sobre ella que poder utilizar contra ella para desactivarla. Bueno, es tremendo. O sea, era una mafia organizada, pero sin ningún tipo de escrúpulo. Y lo que deja claro el juez Pedraz es que eso estaba dirigido por Santos Cerdán. Ese Santos Cerdán que decía que no conocía de nada a Leire, más o menos. Bueno, pues ese Santos Cerdán resulta que era el ideólogo de toda la operación. Y no fue solo que dijeran, hágase. Pusieron locales del PSOE a disposición de la mafia que pretendía subvertir la justicia. Pagaron con dinero del PSOE las operaciones. Hicieron facturas falsas para ocultar que estaban pagando con dinero del Partido Socialista. Es decir, fue una operación perfectamente organizada, financiada, asistida desde el Partido Socialista. Y lo gracioso es que me he topado con una noticia de eldiario.es de Nacho Escolar, donde les leo el tuit. La investigación judicial, la declaración de Santos Cerdán ante el juez y los testimonios de los implicados apuntan a que la operación contra investigadores de la corrupción socialista se realizó a espaldas de Sánchez. Toma ya. El propio eldiario.es de Nacho Escolar reconociendo que existió esa operación. Y ahora ya lo único que tratan es de desvincular a Sánchez. Bueno, la operación existió, pero Sánchez no sabía nada. Ajá, o sea, existió una operación para tratar de desactivar las causas judiciales contra la mujer de Sánchez, contra el hermano de Sánchez, contra el número 2 de Sánchez, contra el otro número 2 de Sánchez, contra el señor Lobo de Sánchez en el partido. Existió esa operación, pero Sánchez no sabía nada. Sánchez no sabía nada de la corrupción de su mujer, de su hermano, de su número 2, de su otro número 2, pero tampoco sabía nada de la operación para tratar de parar las causas contra su mujer, contra su hermano, contra su número 2, contra su otro número 2. Sánchez nunca sabía nada. Pobre hombre. ¿Cómo vamos a poner al frente del gobierno español a alguien que nunca se entera de nada? Vamos, nos invade, yo qué sé, Montenegro, y Sánchez no se enteraría hasta que le echaran a patadas de la Moncloa después de irrumpir en su despacho un comando de montenegrinos. Pero es buena señal, no me dirán que no. Ya hasta los medios más hooligans de Sánchez reconocen que existió la cloaca de Ferraz, cloaca que intentaba subvertir
la justicia, que intentaba parar las causas judiciales contra toda la corrupción que rodea a Pedro Sánchez. Pero eso sí, tratan de salvar la figura de Pedro Sánchez. Vale, existieron esos gravísimos delitos, pero Sánchez no lo sabía. Bueno, muy bien, vamos progresando. Bueno, hablando de gravísimos delitos, hoy Artículo 14 trae una entrevista con Edmundo González, donde Edmundo González confirma de la manera más descarnada el chantaje que le planteó el régimen chavista. Escuchen. El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, ha revelado que recibió presiones personales para que renunciara a la presidencia. En una entrevista concedida al diario Artículo 14, aseguró que su hija le comunicó que su esposo sería liberado si él abandonaba el cargo. Edmundo González afirmó que se negó a hacerlo y que tampoco lo hará en el futuro, al considerar que su legitimidad emana del voto popular. González Urrutia ha llamado a los venezolanos, eso sí, a prepararse para unas nuevas elecciones. Dice que esto no es una renuncia, sino una vía para facilitar una salida democrática y reconstruir así la institucionalidad de Venezuela. Hablando del caso Zapatero y de las conexiones con Venezuela, el presidente electo subrayó que el problema no son solo las cifras que aparecen en las investigaciones, sino el impacto del saqueo sobre la población. Bueno, pues lo que todos sospechábamos, el chavismo había encarcelado al yerno de Edmundo González y eso obligaba a Edmundo González pues a tener que bandearse en una situación extremadamente complicada. La hija de Edmundo González pues se lo planteó claramente. Dicen que si renuncias liberarán a mi marido. Y Edmundo González dijo que no. Pero al final sí que, con mediación, ¿recuerdan ustedes?, de Zapatero y de la Embajada Española, pues Edmundo González terminó saliendo de Venezuela. Bueno, eso es el chavismo. Un régimen que, si no puede acabar contigo directamente, pues encarcela a tu yerno y luego te hace llegar el mensaje a través de tu hija. Si renuncias, pues entonces liberamos a tu yerno. Con ese tipo de asquerosos, de repugnantes criminales es con los que hacía negocio Zapatero y sus niñas, los dos, los tres. Bueno, ayer primera vuelta de las presidenciales en Colombia con resultado espectacular. Victoria en esta primera vuelta de las presidenciales de Abelardo de la Espriella, que vence al candidato de Petro, a Iván Cepeda. Pasan los dos, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, a segunda vuelta. Escuchen. Terminamos el repaso de las noticias hablándoles de las elecciones de Colombia. Abelardo de la Espriella ganó por un estrecho margen la primera vuelta presidencial en Colombia. Con el 99,21% escrutado, el candidato de la derecha obtuvo el 43,70% frente al 40,93% del candidato oficialista de izquierdas, por lo que el país deberá acudir a la segunda vuelta fijada para el 21 de junio. El resultado muy ajustado ha sido una sorpresa porque todas las encuestas pronosticaban la victoria del comunista Iván Cepeda. Los resultados evidentemente no han gustado a la izquierda, motivo por lo que el candidato comunista y el todavía presidente Gustavo Petro han denunciado un posible fraude y afirman que no reconocerán el resultado hasta que no se verifique mediante una auditoría externa. Por su parte, de la Espriella ha respondido en su tono habitual, pidiendo la actuación del ejército en caso de que Gustavo Petro no quiera reconocer la voluntad del pueblo colombiano. Y por su parte, Paloma Valencia, candidata también de la derecha cercana a Uribe y que no ha llegado al 7%, ya ha anunciado su apoyo personal a de la Espriella para la segunda vuelta. Bueno, espectacular lo que pasó en Colombia, porque se presentaban el candidato de la extrema izquierda, el sucesor de Petro, Iván Cepeda, aún más radical que él y a mi juicio menos idiota, y por el otro lado, por la derecha, se presentaban dos candidatos. Paloma Valencia, que es como la heredera de Álvaro Uribe, sería, digamos, el equivalente al Partido Popular allí. Y por otro lado, un candidato bastante más populista,
sin sentido peyorativo, que es Abelardo de la Espriella, que es el aliado de Vox, el aliado de Abascal allí en Colombia, y aliado también del presidente americano Trump. Bueno, en las encuestas, pues todas daban como vencedor en primera vuelta al candidato de la extrema izquierda, Iván Cepeda, y en la derecha le daban mucho más ajustado el resultado entre los dos candidatos que se presentaban, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. Al principio, luego ya empezó a subir Abelardo de la Espriella, pero lo que se le daba era, bueno, que iba a quedar el primero de los dos de la derecha, con lo cual pasaría a segunda vuelta contra el Iván Cepeda y además, bueno, quedaría ahí en segunda posición a una cierta distancia de Iván Cepeda. Pero lo que pasó ayer fue espectacular. Abelardo de la Espriella ganó en primera vuelta a Iván Cepeda y quien se hundió completamente fue Paloma Valencia. Lo cual, pues, debería mover a reflexión a determinadas personas aquí en España. Allí en Colombia, pues resulta que lo que han demostrado los colombianos es que no quieren paños calientes, no quieren medias tintas. Enfrentados a una extrema izquierda que quiere cargarse el sistema democrático y quiere destruir la economía occidental, pues no valen las chorradas de no, yo soy un partido de Estado, no, yo no soy ni de un extremo ni de otro, no, yo soy del centro, centrado, cipotudo. La gente no quiere eso. La gente es cada vez más consciente de que estamos en una guerra civil ideológica y que los que hay enfrente van a por todas. Y ante eso, lo que hay que hacer es pararles los pies. Y eso se les para hablando con claridad y plantándoles cara, no concediéndoles ninguna victoria ni simbólica ni real. Y yendo a por todas, ¿cómo van ellos? Al final, ¿qué ha pasado? Pues que se ha hundido la candidata del, entre comillas, Partido Popular Colombiano. Solo un 7%, frente a un 43% que ha sacado el candidato del, entre comillas, Vox colombiano. La gente quiere Trumps, quiere Mileis, quiere Abelardos de la Espriella, quiere Bukeles. La gente no quiere chorraditas. A ver si algunos toman nota aquí. Bueno, vamos con don Williams Perdomo para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Williams. Buenos días, amigos de Mañanas en Libertad. En Voz seguimos informando sobre las noticias más importantes de Estados Unidos y el mundo. En esta oportunidad encontrarán que el número de muertos por un derrame químico en una planta de papel en el estado de Washington subió a 11 después de que los rescatistas recuperaran los cuerpos de las 9 personas que permanecían desaparecidas. Entre tanto, la gobernadora de Nueva Jersey, que antes abrazó a los manifestantes frente a un centro federal de detención de inmigrantes en Newark, reconoció a primera hora de este domingo que algunos habían protagonizado acciones peligrosas contra la policía local, mientras la escalada de violencia obligaba al alcalde de la ciudad a imponer un toque de queda de emergencia. Y finalmente contarles que la libertad es lo que más llena de orgullo a los estadounidenses. Así lo demostró una encuesta de Pew Research que destacó que el 22% la menciona como una de las razones por las que se sienten orgullosos del país. Otros temas mencionados regularmente como motivo de orgullo incluyen al pueblo estadounidense y la economía, y algunos enfatizan su orgullo por el sueño americano y tener muchas oportunidades. También destaca la diversidad. Estas y otras noticias las pueden ampliar en nuestra página web voz.us y nuestras redes sociales. Muchas gracias, Williams. Nos vamos ahora a la información meteorológica que trae Daniel Ortega, después una pausa publicitaria y a la tertulia. El tiempo en Radio Libertad.
Hoy lunes 1 de junio abrimos el mes con el calor como gran protagonista. Tendremos una jornada estable en prácticamente todo el país, con cielos despejados y mucho sol desde primera hora. Solo veremos algunas nubes bajas en el Cantábrico, Galicia y Baleares, mientras que por la tarde crecerán algunas nubes en zonas de montaña del nordeste, donde no se descartan chubascos y tormentas en el Pirineo Oriental. En cuanto a las temperaturas, seguimos hablando de valores muy altos para estas fechas. Las máximas volverán a moverse entre los 34 y los 36 grados en amplias zonas del interior y del Valle del Ebro, temperaturas algo más suaves en el Cantábrico y el litoral mediterráneo. Y en Canarias también suben los termómetros, con ambiente cada vez más cálido y alisios intensos, especialmente en las islas más expuestas, donde no se descartan rachas fuertes de viento. En definitiva, junio arranca con sabor plenamente veraniego en buena parte de España. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad.